Vamos a conocer más de Dios y hoy en esta mañana, ¿verdad?, titulamos el sermón El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús en el Antiguo Testamento es el acto a través de la cual sacrificaban un animal sin mancha, limpio, puro, el de cualquier defecto que tuviera no lo podían sacrificar, sino tenía que ser un animal sano, fuerte. Y las personas en ese tiempo, ellos pensaban que era el perdón de sus pecados, el perdón de las ofensas que hacían, la desobediencia ante la presencia de Dios. Y es por eso que ellos, en cada tiempo de sacrificio que Dios llamaba, que hacían sus holocaustos, siempre presentaban algo para el perdón de pecados. Y muchas de las veces en ese tiempo, cuando presentaban ese animal, muchas de las veces hasta se lo ponían en la frente para que les quitara todos esos malos pensamientos, esos malos pecados, ofensas que habían hecho, y transmitírselos al animal, porque ellos tenían esa creencia. Pero hay algo que Dios siempre lo administraba el pueblo de Israel para que tuviera fe, tuviera esa fe de que ellos mismos dejaran de pecar. Porque muchas de las veces, por lo que nuestros ojos ven, por nuestra desobediencia ve, no nos podemos acercar libremente a la presencia de Dios. Y por eso levantaban sacerdotes, levitas, y eran los intermediarios en que podían acercarse a Dios, podían decirle piedad, misericordia por el pueblo de Israel. Y era la representación que estaba manifestado anticipadamente lo que sería el sacrificio de Jesús. Ellos nunca pensaron, nunca entendieron que era una representación de sacrificar un animal y regar la sangre o esparcir la sangre, como ustedes me entiendan. Pero Jesús, cuando Él viene a nacer en esta tierra, lo que hace es algo tan hermoso. Y el ángel mismo anunció que era el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, el Rey de la tierra, del universo, de todo, porque Él iba a tener dominio, imperio en Él. Entonces, la representación que siempre manifestó Dios en el pueblo de Israel era que iba a venir un Salvador, que iba a venir a nacer en la tierra un Redentor, en donde todos, aquel que cree y tenga fe, se pueda libertar de todos sus pecados. Y es por eso que ellos nunca entendieron que era por fe alcanzar la misericordia de Dios. Es por creer para alcanzar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que toda aquella alma que crea sea salvo. Después Jesús Cristo murió, porque cuando nació, pero también murió y resucitó, ¿verdad? El hombre ya no tuvo que seguir sacrificando. Si nosotros podemos ver en la Biblia que en el Viejo Testamento hay el sacrificio, pero en el Nuevo Testamento ya se canceló el sacrificio de los holocaustos. Ya no hicieron los sacrificios, pero es para hacer cosas mundanas, paganismos y todo lo que hasta en estos días lo hacen las personas sin querer, sin pensarlo, sin ver las consecuencias, porque eso lo hacen los brujos, los hechiceros, y muchas de las veces nosotros caemos en ese ángulo
de ignorancia. Pero Jesucristo fue el sacrificio más grande que pudo hacerlo por la humanidad. Ya no se hizo sacrificio de animales, mas se hizo sacrificios de una vida en rectitud, una vida pura, una vida que obedeció a Dios por su palabra. Es la palabra que él permaneció por su Padre. Él le creyó a su Padre, entregó su voluntad y él así fue crucificado. Que esa crucifixión fue que nosotros somos salvos, que somos limpiados de algo que nosotros nos culpaba, algo que nosotros tuvimos que entregarlo a Jesús para que Él lo llevara a la cruz del Calvario. Y eso es algo que nosotros tenemos que entregar siempre. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a Dios y decirlo: Señor, perdóname por mi desobediencia, perdóname porque ofendí, lastimé, porque lo hacemos constantemente. No estamos libres de pecado. Por eso el sacrificio de Jesús viene de la palabra sacrum y farese, que viene del latín. Y por eso sacrificio o sacrificar es entregar algo y hacer algo para Dios. Por eso cuando nosotros nos acercamos tenemos esa puerta de bendición en que podemos llegar a Dios y decirle: mira, yo pequé, pero me arrepiento. Entonces es por eso que el sacrificio de Jesús significa que es entregarle algo a Él y hacerlo para Dios, limpiarnos y ser hombres y mujeres justos, vivificados por la sangre de Jesucristo. Jesús entró y hizo un acto de arrepentimiento de sangre y se entregó ¿para qué? Para limpiarnos nuestro pecado y nuestra culpa, purificando nuestro templo espiritual, que en nuestro cuerpo, que seamos espirituales, que creamos que Jesucristo con su vida pagó en la cruz del Calvario y que Él nos liberta de todo pecado, de toda culpa, y nosotros somos libres porque Él nació en la tierra, y cuando nace aquí en la tierra es para el perdón de pecados. Él sabía desde el nacimiento que Él iba a ser crucificado, que Él iba a entender a cada alma por la misericordia y por la sabiduría espiritual que le había dado su Padre, para que nosotros nos amara y se entregara por nosotros en las manos de los transgresores, en las manos que le quitaron la vida en esta tierra, porque dice que le cortaron la vida, y fue muy corta porque ustedes saben, la historia lo dice, a los 33 años Él murió. Por eso, así que en el Antiguo Testamento los animales representaban el sacrificio en pensamiento de hombre, porque no era de Dios, aunque Dios lo había establecido, pero era para limpiarse. Y con esa creencia que se quedaban limpios, que ya empezaba un nuevo ciclo para que ellos pudieran volver a pecar, porque ellos volvían a pecar por sus desobediencia, por no querer estar en la palabra de Dios. Para las personas que quedaran limpios de pecado y de culpa, quedaban, como quien dice, en un limbo, vamos a decirlo de esa manera, porque siempre estaban en holocausto, siempre estaban en la presencia rogando a Dios que se les perdonara, porque habían establecido un calendario donde ellos tenían que en cierto tiempo hacer sacrificios, y ese calendario no es solar como el de nosotros. Ese calendario es un lunar para los judíos, porque ellos tienen otro
tipo de calendario en donde ellos saben los tiempos de sacrificio, el tiempo que deben de pedir perdón. Todo eso ellos lo tienen establecido bien en el Antiguo Testamento, porque ahí lo dice todo de cómo y siguen con esa tradición. Entonces Jesús, cuando viene en el Nuevo Testamento, cambia la forma de entender la palabra de Dios. No cambió la ley de Dios, porque nunca Él lo cambió. Él dijo claramente que lo venía a hacer cumplir en esta tierra. Pero Él lo que hizo es que manifestó la fe, porque todo lo hizo por fe. Y se cumplió toda la ley de Dios y fue puro, sin pecado. Él hizo el sacrificio que el hombre nunca pudo hacerlo en la ley. Solamente fue Jesús el que se manifestó, el que hizo bien las cosas, el que llevó los mandamientos, el que derrotó al enemigo, porque fue tentado igual que nosotros. Por eso Jesús vino, se encarnó aquí en la tierra, porque tenía que pelear la bendición que había perdido Adán. Adán perdió la bendición por la desobediencia, pero lo hizo en carne. Entonces tenía que también Dios encarnarse en la carne para que Él pudiera derrotar al enemigo, viendo todo ojo, para que todo ojo lo viera y todo ojo tuviera fe en creer que Dios lo liberta de cualquier desobediencia, de cualquier pecado y de cualquier culpa. Por eso se hizo visible para todo aquel que cree y tiene fe, sea salvo. Porque la fe es algo que Dios lo puso en cada uno de nosotros. La fe es la decisión de lo que usted puede hacer o dejar de hacer. Si usted dice no, es como algo que usted le ofrezca en un plato, ¿verdad?, de alimento. Pero si ese alimento no es agradable para su estómago, ¿verdad?, usted va a decir, no lo quiero, me va a hacer daño y lo único que me va a causar son problemas estomacales. Y es por eso que Dios de esa manera también vino y se tuvo que hacer hombre, se tuvo que encarnar, se tuvo que manifestar para que todo ojo lo viera y que enseñarles que la fe está en cada uno de nosotros. Él hizo cumplir por obediencia al Padre para que cada uno de nosotros tengamos una esperanza de salvación que hay en cada vida y fe que nos anima a reconocer a Jesús, que es el único autor y consumador de la fe. Ese es lo máximo que Dios puede desarrollar en cada uno de nosotros cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros decimos, por fe yo voy a cambiar. Y hay un ánimo dentro de nosotros que nos va a hacer la palabra cambiar. Porque es la palabra de Dios que nos va a hacer cambiar. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder cambiar, porque ignoramos nuestro cambio. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nos hace entender nuestros errores que tenemos en cada uno de nosotros. Sin la palabra de Dios, usted nada más va a ser uno que escucha la palabra de Dios, pero no es hacedor de la palabra de Dios, de lo que Él nos puede indicar, y la palabra de Dios nos va a llevar a un camino de bendición. Mire lo que nos dice Primera de Pedro 1, 18 y 22. Vamos a Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 al 22. Gloria sea al Dios Todopoderoso. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, en la cual recibisteis en vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Qué nos está diciendo? Que fuimos rescatados, que nuestra manera de vivir era en desobediencia, era que algo que no conocíamos,
y que lo hacíamos por inercia, pensamos que lo hacemos bien, pero aquí la palabra de Dios nos dice claramente que Él fue que nos rescató, y Él nos rescata de una manera de vivir incorrecto, la cual recibiste por vosotros, Padre, no con cosas corruptibles como oro y plata, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, de un cordero sin mancha y sin, ¿qué dice? Sin contaminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos limpia? La sangre de Cristo. Si nosotros con fe, en cada mañana, usted le dice, Señor, yo me cubro con la sangre de Cristo, y este es un día que Dios me va a bendecir en mi trabajo, este es un día donde yo voy a tener paz en mi corazón y no voy a tener aflicción. La sangre de Cristo es poder de Dios. Es algo que nos va a comportar y nos va a proteger durante nuestro día que nosotros estemos en cualquier lugar. Mire, el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y si mediante cuál creéis en Dios, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que creer en Dios. Si nosotros no creemos en Dios, usted no va a leer la palabra de Dios, usted no va a orar, usted no va a interceder por nadie. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo. ¿Quién nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios? ¿Qué es lo que activa cuando nosotros creemos? La fe en cada uno de nosotros. La fe es la certeza de lo que no se ve, de lo que va a venir. La esperanza quiere decir es que hay un camino de salvación, hay un camino donde nosotros vamos a conocer cosas que Dios nos va a mostrar. Es en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que nosotros tenemos que creer. Cuando nosotros creamos con fe y creamos en esa esperanza en nosotros vamos a cambiar. Dice el versículo 22, y habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de puro corazón. ¿Cómo vamos a purificarnos? Nuestras almas es por la obediencia de la verdad. ¿La verdad cuál es? La verdad es la palabra de Dios. La palabra es de Dios. Es el único que nos va a hacer cambiar. No porque escuchemos una buena prédica o porque el pastor tenga buena unción, vamos a cambiar. No es por nuestra dedicación, es por nuestra voluntad que nosotros le creamos a un Dios vivo y verdadero para que Él nos purifique, Él nos limpie nuestra alma de la desobediencia y nos lleve a la obediencia de la verdad, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dice, solo en Cristo encontramos la vida eterna y la paz que sale de Dios. Él solo lo da. Él no tiene ninguna excepción de persona. Si usted se arrepiente, si usted reconoce que está en su error, Dios lo ama, Dios lo restaura, Dios lo bendice su vida. Por eso el que no tiene a Jesucristo, ¿qué tiene en su vida? Depresión, sufrimiento, pobreza espiritual, preocupaciones, fatiga, estoy cansado, no creo, y tantas cosas que podemos ver cuando uno anda en Cristo, cuando está uno fuera de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que fuera de mí no podráis hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Creer en el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros? Él creó una salvación para que todo aquel que tenga fe
en los tiempos de tribulación, seas salvo. Es fácil de entender la palabra de Dios, pero lo único que quiere Dios es que nosotros vayamos, leamos la palabra de Dios, oremos, intercedamos, hagamos rogativas para entender el sacrificio de Dios que nos habla para cada uno de nosotros. Todos tenemos que ir a la presencia de Dios. Todos tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, en donde vamos a poder entender a Dios, el sacrificio divino de Dios que hace por cada uno de nosotros. Porque a pesar de que nosotros somos desobedientes, pero Él nos cuida las 24 horas. Él siempre está atento. Si usted piensa que está solo, usted nunca está solo, porque hay millares de ángeles que siempre nos están cuidando nuestra vida. Escrito está en el Salmo 145, en el versículo nos dice claramente que el justo lo cuida, lo protege. Cuando dice que cuando es uno desobediente, él mismo lo destruye. ¿Por qué? Porque no tiene misericordia, pero no tiene la protección. Desde el inicio de los tiempos en la tierra, Adán y Eva tuvieron que sacrificar un animal para cubrir sus desnudez. Cuando nuestros padres adánicos, ellos pecaron, cuando ellos se vieron desnudos, dice que, y lo que hicieron ellos primero, que tomaron unas hojas de higuera. Dice la palabra de Dios que cosieron hojas de higueras y se cubrieron delantales de la desnudez, que habían quedado desprotegidos. Y eso miren lo que nos dice Génesis 2:7. Gloria sea el Señor. En Génesis 2:7 vamos a la palabra de Dios para que vean dónde se encuentra el sacrificio que Dios hizo y dónde el mismo Dios hace el primer sacrificio, que mata a los animales, le quita la piel y los cubre. Y vamos a ver para que la palabra de Dios sea el que nos enseñe. Versículo 7 nos dice así: sino que entonces Jehová Dios formó al hombre. Gloria a Dios. Déjenme usted encontrar, porque es largo. Porque nos dice, entonces fueron cubiertos las hojas de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A ver si alguien lo puede encontrar. 3:7, ¿verdad? Oh, sí, perdón. 3:7, sí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Mire, aquí hay algo tan importante. Y el primer sacrificio que hizo Dios en el versículo 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo el primer sacrificio? Fue Dios. Para cubrir su cuerpo, pero más que nada cubrir la desobediencia del hombre. Y los historiadores dicen que cuando fueron cubiertos los cuerpos de Adán y Eva, las pieles tenían sangre y fueron cubiertos de sangre de animal, porque sabían que tenían que vivir en la tierra. Ya no iban a tener la misma unción
que tenía anteriormente Adán, que era de cuidar, soyugar. En ese tiempo, ¿verdad? Todo lo que le había puesto Dios en el huerto, porque Dios lo puso como administrador, pero él dejó su administración, lo entregó al enemigo. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y es por eso que nosotros, el hombre y la mujer, deben de dar su sacrificio de adoración y al servicio divino. Es algo que nosotros tenemos que adorar a Dios, tenemos que servirle a Dios. Una entrega a Dios, nuestro tiempo, nuestra energía, la voluntad de cada uno de nosotros, con el fin de dar testimonio. Porque cuando usted es un cristiano, da testimonio, predica el evangelio a toda criatura, dice que hasta todo al rincón de la tierra. Y entender el sacrificio divino, tenemos que entender desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo antiguo, los sacrificios, como que el animal que sacrificaban era como una vida, de restauraba la vida misma del ser humano. Creía que recibía salud, que en ese momento él pensaba que recobraba fuerzas en él, porque había el sacrificio de ese animal. Y lo que Dios les enseñaba es que la fe que hay en cada uno de nosotros no era el sacrificio que era importante, sino que era que tuviera fe, que se animara a dejar de pecar. Porque eso es lo que enfermaba el cuerpo, eso es lo que ensuciaba el cuerpo, y ese siempre el pecado y la culpa nos va a ensuciar nuestro templo espiritual. Sino que era un recordatorio que iba a venir también el Hijo de Dios. En ese tiempo sabía que el hombre era pecador y estaba anunciando que iba a venir el Hijo de Dios a la tierra a representar la fe, porque eso es lo que vino a hacer Jesús, a representar la fe. Perfeccionó para perfeccionar la vida por medio de la ley de Dios, pero en la fe. Y esa fe es lo que enseñaba Jesús. Cuando él sanaba, siempre les decía: ¿tienes fe? ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? O sea, daba opciones, como quien dice. Y si usted lo ve claramente, cuando dice: ¿tú crees que lo puedo hacer? O sea, ¿tú crees que yo soy un Dios que te puedo sanar, que te puedo libertar, que puedo hacer una nueva persona en ti? Y si usted lo cree, así dice, así se haga conforme a tu voluntad. O sea, era bien claro Jesús para que entiendamos las Escrituras. ¿Por qué? Porque al salir de la muerte, que es el pecado, lo que hacemos es resucitar a una vida mejor, a una vida de restauración con Cristo. Y somos salvos mediante la fe, porque es la fe que la que nos va a cambiar. Es la fe es la que nos va a animar a buscar un Dios vivo y verdadero, para que a nosotros vengan las bendiciones a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fe es lo que nos va a hacer libres. Solamente la fe deshace el pecado, la culpa, la maldad que hay en nosotros. Lo saca de nuestro cuerpo. Porque usted ya está consciente que no puede hacer estas cosas. Y Dios desde el Antiguo Testamento nos enseña la fe.
Moisés caminó por la fe. Aunque Dios lo administraba, pero tenía que ir al faraón y hablarle. Vemos a nuestro padre, también el padre de multitudes, que es Abraham. También tuvo fe. Miren, también donde empezamos, cuando el primer sacrificio le llama a Abel y ofreció un sacrificio más excelente que de Caín. Pero lo que yo les quiero llevar aquí, vamos a Hebreos 11:4, y si nosotros lo estudiamos detenidamente las Escrituras, vamos a aprender algo tan importante. Mire lo que nos dice Hebreos 11:4. ¿Qué nos dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, alcanzando testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. ¿Qué es lo que hizo Abel? Abel, si nosotros lo podemos ver, Abel lo hizo con un corazón humilde, con un corazón de la voluntad de entregar lo mejor. No eran los mejores animales, sanos, fuertes, sino que si nosotros lo vemos en la palabra de Dios, Dios ve nuestros corazones. Dios es el que escudriña el corazón de cada uno de nosotros. Él es el único que sabe de qué nosotros padecemos. Y si nosotros vemos detenidamente aquí, ¿qué dice? Porque Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y si nosotros vemos, ¿cómo dice? Para alcanzar testimonio. Alcanzando testimonio que era justo. O sea, lo daba por voluntad. Él no escatimaba nada. Y eso es lo que quiere Dios. Que nosotros nos acerquemos por voluntad propia. No que alguien nos esté forzando o que lo esté llevando a la fuerza. No, Dios quiere que mismo usted entregue su voluntad a Dios y usted está presente en la presencia de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Abel, porque lo dio de corazón, de humildad, de voluntad. Miren lo que nos vamos más adelante para ver cómo Caín le habla también a Dios y también nos habla a nosotros para que nosotros disciernamos y entiendamos de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Nosotros hemos creído a un Cristo que nos resucitó del pecado. Debemos de ofrendar lo mejor de nuestra vida. Debemos de entregar nuestra humildad, nuestro corazón, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro testimonio, predicando el evangelio, adorando a un Dios como agradecimiento, pero lo tenemos que hacer, ¿por qué? Con fe, con voluntad, con humildad, porque eso es lo que ve Dios en una persona. No es tanto de lo que haga y quiera aparentar en las calles, quiera aparentar otra cosa. No, Dios ve lo que usted tiene en su corazón. Caín, dice la palabra de Dios, y nos vamos a ir a Génesis 4, del 4 al 7, dice que Caín cayó su semblante, porque no lo hacía con fe, no con grado, con un agrado, sino lo hacía por él mismo, o sea, por no dejar. ¿Cuántos de nosotros los cristianos también así somos? Vamos a la iglesia, pero vamos porque tengo que cumplir, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Quiere Dios que nosotros lo hagamos de voluntad, de humildad, de fe. Mire lo que nos dice Génesis 4 al 7.
Porque esa es la palabra de Dios. ¿Cómo nos abre el entendimiento? Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas y los más gordos de ellas. Y miró que Jehová era grato, con agrado, y a Abel y a su ofrenda. Porque él escogió lo mejor, lo dio lo mejor, por voluntad, por humildad, por fe. Él no le importó. Por eso Dios de aquí vio su corazón de Abel. Pero miren lo que pasa con Caín. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín con gran manera y decayó su semblante. Porque él lo hizo, cuando vio a su hermano, que lo hizo con una humildad, con una entrega total, él se enfureció, se enojó. Dice que cayó su semblante. Miren lo que le dice Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Él luego le dijo Dios de lo que padecía. Y miren lo que nos habla el versículo: y si bien hicieres, no será enaltecido. Y no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú enseñorearás de él. ¿Qué es lo que hizo? Como se había enojado, y él entregó su ofrenda. Caín lo hizo con un semblante que lo hizo sin fe, que no lo hizo con fe, no lo hizo con agrado. Caín lo hizo por hacerlo, por presentar, porque iba a presentar a su hermano también, para que no digan que él no iba a presentar. Lo hizo de una manera en desobediencia, pero lo hace de una manera de mala gana, como diríamos, que no daba testimonio, sino que lo hizo por obligación, vamos a decir. Y cuando nosotros lo hacemos por obligación, no nos salen bien las cosas. Y miren lo que vuelvo a leer, el 7. Hicieres, no será enaltecido, ¿verdad? Y si bien hicieres, si él hubiera hecho bien, con esa voluntad de su hermano también, con esa fe, con esa humildad, con esa sencillez, no será enaltecido. ¿Qué es enaltecer? Cuando se levanta el orgullo, el ego, el pecado en nosotros. Porque usted va a pecar cuando ya se enojó, porque lo vio con desagrado. Y si no hicieres bien, ahí el mismo Dios le está diciendo: y si no hicieres bien, porque Caín ya no lo estaba haciendo bien, lo hizo por hacerlo, lo entregó su ofrenda por hacer y lo hizo en desobediencia. ¿Qué dice? El pecado está a la puerta, y en todo esto a ti será tu deseo, y tú enseñorearás de él. ¿Qué es lo que vino? El pecado sobre él, porque lo abrazó. Versículo 8. ¿Y qué le dijo Caín a su hermano? Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué? Porque claramente aquí nos está diciendo: no será enaltecido, no serás enaltecido, y él no hiciere lo bien, el pecado está a la puerta. Todo lo que nosotros no lo hagamos bien para Dios, el pecado está a nuestra puerta. Por eso nosotros tenemos que hacerlo bien. ¿Para qué? Para que nada nos acontezca. Y dice el versículo 10: y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y qué le dice en el siguiente versículo?
Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando labre la tierra no te devolverá dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Jehová, mire, todavía Caín se rebela con Dios, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Fíjense, muchas de las veces nosotros la palabra de Dios lo agarramos desapercibidamente, y no debe de ser así, sino que debemos de tener un poquito de fe. Si la fe lo podemos tener más grande, hagámonos bien para Dios, porque es para Dios, no para nosotros. Dios creó una provisión. Por eso cuando vio todas estas cosas, Dios provee una provisión. Y la provisión es la necesidad de que el hombre sea salvo de su pecado y de su culpa. Él por eso hace un sacrificio. Dios creó un camino de arrepentirse, el hombre y la mujer, para ser restaurado en la voluntad de Dios. En la Biblia, la palabra de Dios, sacrificio, significa sumisión ante el Padre, aceptando su voluntad, amor a través de su misericordia. Miren lo que nos dice Primera de Juan 4:10. Gloria sea al Señor. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento y crecer en el ambiente espiritual de tu palabra. Te damos gracias. Miren lo que nos dice Juan 4:10. Y nos dice así: entonces consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Dios sabía que su Hijo tenía que representar a Él para poder limpiar el pecado, la culpa, la ofensa del mundo, de su iniquidad y de su injusticia que hay en esta tierra. Y Él es el único. Él tuvo que ser sacrificado, vivo, verdadero, para poder salvarnos. Y nos salva a todos, porque Él hizo la salvación en general. Miren lo que nos dice Tito 2:14. Gloria sea al Señor. Digan aleluya. Amén. O ay, 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 porque Dios nos está hablando. Y es una bendición que Dios nos hable, que Dios nos redarguya, que Dios nos corrija. ¿Para qué? Para ser instrumentos de justicia. Miren lo que nos dice Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad, purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Cómo es que Dios busca hombres y mujeres que entreguen su voluntad, que sean humildes, que tengan fe, que crean que Él es un Dios que vivifica, que restaura, que resucita? Porque por eso Tito 2:14 nos dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar así un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Por eso un hombre y una mujer que toma una decisión en servir a Dios es un peligro, porque lo hace espiritualmente, lo hace en la voluntad de Dios y da testimonio de lo que manda Dios, lo que hace su palabra. Y lo que hace la palabra es ser obediente, de tomar cada uno de nosotros una cruz,
Por eso Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Así como lo hizo Abraham, el padre de la fe, que creyó, que se afirmó a Dios y que no dudó. Cuando Dios le pide a su hijo que lo sacrificara, no dudó. Lo hizo por obediencia, porque sabía Dios que todo lo que hacía Abraham, lo hacía de corazón, de voluntad, de humildad, de fe. Y estaba atento, estaba listo en la voz de Dios. Tan grande que era su fe de Abraham, que no le importaba entregar a su hijo. Dios quiere que en cada uno de nosotros nos rindamos a Él, donde el tiempo, donde nuestro esfuerzo sea sincero delante de Él. Vea nuestros corazones buscándolo a Él, para buscar en la profundidad de su palabra, en la oración. Dios quiere que seamos justos, rectos de corazón, caminar en su presencia, en lo que Él quiere. Busquemos en todo momento, rindémonos nuestro corazón, nuestras emociones y nuestros sentimientos en nuestra mente, y dar buenos frutos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos buenos frutos. Y mire lo que Proverbios 21:3 nos dice. Vamos a Proverbios 21:3. Dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Cuando usted hace justicia en su vida, cuando usted es juicioso, Dios lo ve, porque usted está haciendo la voluntad, está creyendo, tiene fe. Dice que es más agradable que cualquier sacrificio, porque hay muchos que hasta ayunan y hacen cosas que tal vez ni es agradable a Dios. Porque no digo que el ayuno no es bueno, es buenísimo el ayuno, pero también tenemos que hacerlo con una humildad, con una voluntad, con una disposición de querer cambiar nuestro rumbo de vida. Porque muchas de las veces ayunamos, oramos y no queremos cambiar. No, Dios quiere, como diga aquí dice en el versículo 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Para qué se sacrifica si muchas de las veces nos desobedecemos la palabra de Dios? Dice, delante de Dios doble toda rodilla y exalte. Y dice, y temer a Dios por su sabiduría y poder, por su rendición. Mire, esta palabra de rendición significa sometimiento, dominio a la voluntad hacia el Dios que hemos conocido. Es una acción y un efecto. Es rendir o rendirse ante la presencia de Dios. La redención se refiere a la decisión de dar por vencido y de reconocer que hemos sido vencidos por Dios. Porque nuestros propios ego, nuestro propio orgullo no puede con Dios. Y nosotros tenemos que darnos por vencidos y obtener la paz que Dios da en nuestros corazones. Reconocer que hemos fallado para alcanzar el favor de Dios e inclinarnos ante, suplicando en oración y haciendo rogativas que llegue a Él. Sacrificio es estar comprometidos con Dios,
con todo lo que Dios nos manda hacer por Él, pero con voluntad, con sencillez y un corazón de carne que sienta la presencia de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, mi Dios Padre. Vamos a darle gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en tu presencia hay gozo, hay plenitud. En tu presencia, Señor, tú quieres un corazón humilde, gozoso, que se goce de la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que esa palabra nos edifique, Señor Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el poder. Bendito Dios, Padre Santo de la gloria. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, porque nos diste a tu Hijo y Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda la maldad y purificarnos para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Permítenos, Señor, hacer el bien. Que esta palabra sea sembrada en sus corazones de cada uno de mis hermanos y que lo reciban por fe. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de lo que se espera. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios Padre. Gracias te damos por todo lo que tú nos das.